El libro de Mateo, Let's go into Matthew in our Bibles. Mateo capítulo 22. The book of Matthew, chapter 22, Vamos a leer del 34 al 40. from verse 34 through 40. Gloria a Dios. Glory to God. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo vamos a leer sus palabras. Dice así. El 34 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, aleluya. Pueden tomar su lugar. You can take your seat. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a tratar de explicar un poco. Let's thank the Lord for His word and let's try to explain a little bit. Primero quiero que sepamos quién eran los fariseos y los saduceos. First, I want you to know who are the Pharisees and the Sadducees. El primer capítulo del 34 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en una. Son estos dos grupos de personas. Estos dos grupos de personas These two groups of people que eran los fariseos y los saduceos. that were the Pharisees and the Sadducees. Estos se peleaban entre ellos por las escrituras. They would fight between each other because of Eran the dos scriptures. diferentes grupos. It was two different groups. Los fariseos creían en la resurrección, The Pharisees believed in the resurrection, pero también creían en que la alma nunca muere. but they also believed that the soul would never die. Pero los saduceos no creían en estas cosas. But the Sadducees didn't believe in these things. Entre ellos se peleaban So in between them, they would fight en las escrituras. regarding the scriptures. Pero en este caso se juntaron los dos. But in this case, they Grupos. both got together. Los dos grupos se juntaron para tratar de hacer mirar mal a Jesús. They both got together to try to make Jesus look bad. Y quiero que nos vayamos un poquito para atrás, en el mismo capítulo 22. Let's go a little bit back in chapter 22, Pero vamos a ver en el versículo 15. on verse 15. Bueno, permíteme, antes de que siga ahí, Well, before we go there, déjame, les digo quién eran los fariseos en porque lo escribí, ya lo dije, pero quiero que no se me pase nada. let me just say who the Pharisees are because I had written it down. Un grupo religioso poderoso, It's a powerful group, a religious group, estudiantes de las escrituras, who studied the scripture. y eran sabios, They were wise, y podían dar papeles legales de contratos, and they could give legal contracts de negocios, of businesses, contratos como para casar, divorciar, contracts like to marry or divorce people, para herencias, ventas de propiedades. or any sales of property. Ellos también creían en la resurrección, ¿verdad? They believed in the resurrection. Ahora los saduceos. Now the Sadducees, Los saduceos solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. the Sadducees only believed in the first 5 books of the Bible. Y no creían en la inmoralidad del alma. And they did not believe in the immorality of the soul, Ni en la resurrección. nor in the resurrection. Los saduceos, el nombre de ellos viene
porque ellos se consideraban descendientes de un sumo sacerdote. So the name of the Sadducees came about from being descendants of a Sumo sacerdote. high priest Llamado Sodak. named Sodak. Y era de la sociedad alta. And he was from the high society. Solo sus deseos también se creían de la sociedad alta. So the Sadducees also believed themselves to be in the high society. Y estos dos grupos estaban tratando de atrapar a Jesús. And these two groups were trying to place a trap onto Jesus. Con sus preguntas para demostrar al pueblo que ellos eran superiores a él. With their questions, they would try to feel or make him look. They would make them feel superior to Jesus. Amen. So let's go back. Vámonos para atrás to Mateo 15. 22:15. So let's go back to chapter 22, verse 15. Y quiero que me vayan siguiendo para ir explicando, porque vamos a estar leyendo bastante. So I want you guys to be going back and forth with me because we're going to be reading a lot. Podemos decir que es una enseñanza, predicación. We can say this is a type of teaching. Amén. Amen. Se puede decir amén. Amén. Bueno, vamos a leer el 15. Dice, entonces estamos hablando ahorita, vamos a hablar quién eran los fariseos cuando le hacen una pregunta a Jesús. So we're going to see the Pharisees when they start asking questions to Jesus Para hacerlo mirar mal. to make him look bad. El 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. El 15. Can you go back to 15? Verse 15 says, Then they went to the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest nor the person of men. Amén. So, ¿qué estaban tratando de hacer ahorita? Están tratando de darle todo el lado a él, ¿verdad? So what were they trying to do? They were trying to give everything to his side. Pero para hacerle la pregunta que viene. But to lead to the question that was coming. El 17 dice, dinos pues, ¿qué te parece ilícito dar tributo a César o no? Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? Sabemos que el dar tributo a César era pagar las taxas, ¿verdad? We know that giving tribute to Caesar was to pay taxes. So le están preguntando a Jesús, dinos tú, So they were asking Jesus, you tell me, ¿está bien que paguemos las taxas a César? is it good that we pay taxes to Caesar? ¿Por qué le estaban preguntando esto? Why were they asking him that? Porque querían atraparlo en que dijera que no. So he knew that they were trying to place a trap ¿Por on qué? him. Porque sabía que la gente estaba sufriendo por las taxas. Because he knew that people were suffering due to taxes. O querían que dijera que sí, They wanted him to say yes, para que se mirara bien contra Roma, que Roma lo vinieran so he can look good onto the Romans, so Romans wouldn't come a to quedar mal con César. be, look bad against So, Caesar. la pregunta que se le hizo era, sí, como quiera vas a quedar mal, no, como quiera vas a quedar mal. So the question that they asked him was, yes, if you say yes, you're gonna still look bad. If you say no, you're gonna still look bad. Pero vamos a ver qué fue lo que contestó Jesús. So let's see what Jesus responded. Esto es lo que Jesús contestó, dice el 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo.
y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Verse 18 says, verse 18. But Jesus perceived their wickedness and said, Why tempt me, ye hypocrites? Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. And he said unto them, Who is this image and superscription? Jesús quería demostrarle a ellos, Jesus wanted to show them, antes de contestarles, before answering, querían que vieran de quién era esa moneda. he wanted them to see whose coin that was. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Estamos en 19, el 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, el 21 dice, le dijeron, de César. Y él sigue preguntando y les dice, dad pues, les contesta, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, Jesús cuando habló estas palabras, ¿no quedó mal con Roma? So Jesus, when he said these words, did he not look bad with Romans? Ni tampoco quedó mal con el pueblo, Nor did he look bad against people, porque el pueblo sí estaba sufriendo. because the people were suffering. Las mismas taxas que le cobraban a un rico, The same taxes that were charged to a rich le cobraban a un pobre. were being charged to the poor. No había un nivel, era un solo. There was no levels, it was just the same amount. So, claro, los pobres estaban sufriendo más que los So- ricos. Obviously, the poor were more affected than the rich. So, quisieron atraparlo en esa pregunta, pero no pudieron. So they wanted to trap him with this question, but they couldn't. Santo Jesús, aleluya. Entonces, vámonos ahora. Estos eran los fariseos. These were the Pharisees. Después, en el versículo 23, el mismo capítulo, A little bit further in chapter 23, Vamos a leer verse ahí. 23. dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues, esta es una historia que están ellos contando, ¿no? This is a story that they're saying. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Estamos entendiendo la historia esta? Are we understanding the story? So, está hablando que Moisés dijo, si una mujer muere sin hijos, su esposo muere y no tienen hijos, esa mujer se case con su hermano. So we're saying that Moses was saying that if a woman had married somebody and that husband had died, Que se case con el hermano que murió, and she had no children, she had to marry the brother of the person that died para que pudiera tener descendencia. in order for them to have descendants. Pero la trampa era que no había resurrección, ellos no creían en la resurrección. But the trap was that they did not believe in the resurrection. So ellos le dicen, hubo 7 hermanos So they're saying there's seven brothers. y ella se fue quedando con los 7 porque nunca pudo tener hijos, pero morían. And she had to stay with all the 7 because she was never able to have children, but they would die. So dice que ella murió también. So then it says that she died as well.
So le preguntan a Jesús, en la resurrección, ¿quién será su marido? Si tuvo con 7. And they asked Jesus, in the resurrection, who will be her husband if she had 7? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que quieren enredarlo a él. So what's happening here, that they want to entangle him. So quiero que vayamos a... Bueno, vamos a ver qué le contestó. Okay, let's see what he responds. El 29 dice, Verse 29. entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. Quiere decir, te estás equivocando. Se están equivocando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, les pregunta, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. So, estas personas que se creían muy sabias So these people that believed that they were wise, no habían podido entender la palabra que estaba en los primeros 5 libros que ellos creían. were not able to understand the word that were in the first 5 books that they believed in. Quiero que vayamos a Éxodo 3:6. Let's go to the book of Exodus, chapter 3, verse 6. Este libro de Éxodo ya lo tenían ellos. This book of Exodus, they already had it. Y vamos a leer donde Jehová Let's read what Jehovah le dijo told a Moisés. Moses. Capítulo 3, versículo 6. Chapter 3, verse 6. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Ahí está la prueba de la resurrección. There's the proof of the resurrection. Ellos habían muerto, They had died, pero Dios habló diciendo, yo soy but God spoke, el Dios saying, de Abraham, de Isaac y Jacob. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y luego Jesús les explica, Then Dios Jesus explains, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Quiere decir que estaban vivos ya. God is not a Habían God muerto. of the dead, He is God of the living. Esa era that la they were prueba already- de que hay resurrección. There was a proof that there is a resurrection. Amén. Amen. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. No se me están durmiendo, ¿verdad? We're not falling asleep, right? Santo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to God. Entonces ya vimos qué trampas quisieron ponerle, ¿verdad? So we already saw what traps they wanted to place on Jesus. Y quiero que leamos una vez más, vamos a leer del 34 al 40. So once more, let's read from verse 34 to verse 40. Dice, entonces los fariseos, Mateo 22, Matthew 22. 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había echado a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiero detenerme ahí porque quiero explicar. I want to pause right there because I want to explain. Como Dios los había reprendido en las 2 ocasiones a los 2 grupos, Like Jesus had rebuked both of the groups. ellos se querían, ¿cómo se dice la palabra? Justificar, They wanted to justify themselves, diciendo, saying, bueno, ¿cuál es el mayor mandamiento? which one's the greatest commandment? Porque ellos querían decir,
Because they que wanted to ellos say amaban a Dios con todo su corazón. that they loved God with all their heart. Y si acaso ellos estaban mal, pues ellos como quiera, el primer mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón. In any case, if they were wrong, their commandment was to love God with all their heart. Por eso querían otra vez justificarse ellos solos. That's why they wanted to justify themselves towards God. So Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pero Jesús no terminó ahí. Jesús les dijo, But Jesus didn't finish there. Jesus told them. y el segundo es semejante. Quiere decir que el segundo mandamiento es igual. Meaning Amarás a tu prójimo como a ti mismo. the second commandment is basically it's almost the same as the first one. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, Él volvió a reprenderlos, diciéndoles, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? In other words, he rebuked them once more, telling them, how can you say you love God if you do not love your neighbor? Y su prójimo eran los mismos fariseos también. And the neighbor was the Pharisees as well. Y recuerden que ellos vivían de pleito. Remember that they were both always arguing. Y la pregunta que yo quiero hacer es a todos nosotros, ¿amamos a nuestro prójimo? And the question I want to ask everybody here is, do you love thy neighbor? ¿De veras amamos a nuestro prójimo? Do you really love thy neighbor? Porque todos podemos decir que amamos a Dios We can all say we love God con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. with all our heart, all our Pero el mind, and all our fruto soul. de esa que uno dice But the fruit of the things that we say se ve en si amamos o no amamos al prójimo. can be seen if we love or we do not love our Porque neighbor. dice que es semejante al primer mandamiento, gran mandamiento. Because it says that the second commandment is almost as important as the first one. Yo he oído muchas veces que dice personas, I see a lot of people say, yo no le tengo coraje a ellos, I don't have any yo grudges no tengo against nada them. contra ellos. I don't have anything against them. La Biblia no te está preguntando si tienes coraje con ellos o no. The Bible's not asking you if you La have Biblia any te dice grudges que los against them. ames The Bible says to love them como a ti mismo like yourself y que ores por ellos. and to pray for them. Cuando dice ora por ellos, está hablando de tus enemigos, When it says pray for them, it says to pray for los que your te enemies, persiguen, los que te quieren hacer daño. the ones that come against you and they want to hurt you. ¿Cuántos de nosotros han personas que nos han hecho daño? How many of us have had people that want to hurt you? Muchos de nosotros hay A lot of personas que nos us. han hecho daño. A lot En el of us trabajo have. quizás, In jobs, at en la iglesia maybe. quizás. In church, maybe. Pero ¿qué es el trabajo de nosotros como personas que dijimos que amamos a Dios con todo el corazón? But what is our job for people that we say that we love God with all our heart? Es perdonarlos It's to forgive y them orar por ellos. and pray for them. Pero más que nada es amarlos But more than anything is to love them como tú te amas a ti mismo. the way that you love yourself. Aleluya. Podemos decir que yo amo a Dios con todo mi corazón, We can say we love God with all our heart, pero amar a tu prójimo es semejante al primer grande mandamiento. Aleluya. Quiero que vayamos a Mateo 5, 43, 45. Santo Jehová, aleluya. Amén. Amén. Mateo 5, 43, 45. Matthew 5, verse 43 through 45. Gloria a Dios. Glory to God. Dice así el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es Jesús hablando. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haz bien a los que te aborrecen, y ora por los que te hurtan y te persiguen. Verse 43. Y Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy.
But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. El 45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Aleluya. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Esta palabra creo yo que es bien fuerte. Este Aleluya. versículo es bien fuerte porque This verse, I believe, is very strong, todos podemos decir que amamos a Dios because we can all say that we love God con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. with all our strength and all our heart. Pero aquí dice esto, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. But it says here that you may be the children of your Father, Que está en los cielos. which is in heaven. So, si verdaderamente decimos que somos hijos de Dios, So we really say that we're children of God, que Aleluya. amamos a Dios con todo el corazón, that we love God with all our heart. acuérdense lo que acabamos de leer, oíste que fue dicho, Remember what we just read. amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo digo, hablando Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer bien a los que te aborrecen. No dice que nomás que no te juntes con ellos, It porque doesn't te say aborrecen. just the ones that you speak to. Dice que les hagas bien. It says for Es un you, paso que do no good queremos to dar a them. nadie. It's something that we don't all Nomás want to dijimos, do. no, mira, yo no le hago nada, yo no. Pero dice que tenemos que hacer nosotros un bien a ellos, But it says that we have to a los que be nos aborrecen. do a good unto the ones that hate us. Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre Verse que está en los 45. cielos. So we can be children of the Father who is in heaven. Por esa razón yo digo que esta escritura es bien fuerte. That's why, for this reason, I say that this scripture is very. Es bien difícil Wrong. hacerle un bien a alguien que te hizo un mal. It's difficult to do good unto somebody who. Pero esa es la Did you manera que wrong. tú puedes saber verdaderamente que tú amas a Dios como dices que lo amas. But that's the way that we can know if we love God the way you say you do. Gloria a tu santo nombre, Señor. Glory to you, Father God. Vamos a leer en el Lucas 6, 27 y 28. Let's read in the book of Luke, Lucas 6, 27 y 28. chapter 6, verse 26, 27. Y ya con esto ya voy a terminar. And with this, I will finish. Gloria a Dios. Glory to God. Santo Jesús, aleluya. Aquí dice también, hablando del amor hacia los enemigos, Here it's speaking also to give love unto your enemies. dice, pero vosotros, los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. El 28. Bendecir a los que te maldicen y orar por los que os calumnian. Todos aquellos que te hacen mal. Dice la palabra de Dios que hay que orar por ellos. Everybody that does wrong to you, it says the Bible says to pray for them. Amén, amén, aleluya. So, la pregunta otra vez es la misma. ¿Amas a tu prójimo? The question is the same one. Do you love thy neighbor? ¿Todavía creemos que amamos al prójimo? Do you still believe to love your neighbor? Creo yo que todos tenemos que trabajar en esa área. I believe that Yo everybody no creo que haya uno que pueda decir, no, yo no estoy batallando con esta área. Everybody needs to work on that. I don't think anybody here can say that no, they do not need to work on that. Porque Dios conoce nuestros corazones. Because God knows your heart. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido para alguien que la necesita. I hope this word is for somebody that really needs it. Todos aquellos que queremos verdaderamente llegar al cielo. For everybody that really wants to get to heaven. Todos aquellos que queremos de veras estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. All of us who really wants to be in the presence of the Father forever and ever. Esta es la clave. This is the clue. Esta es la clave.
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. You will love the Father with all your heart, with all your soul, and all your might, all your Y strength. amarás a tu prójimo como a ti mismo. And you will love thy neighbor as yourself. Dice su palabra que si hacemos estas dos cosas, The Bible says if you do these two things, cumplimos con todos los demás mandamientos. we excel in all the other commandments. So, vamos a procurar hacer esto. Vamos a amar a nuestros enemigos. Vamos a orar por ellos. Vamos a hacer bien al que nos hizo mal. So let's try to do all these things. Let's pray for our enemies. Let's try Hallelujah. to do good unto the ones that hate us. Amén. Dios te bendiga, Facebook. Esta es tu iglesia cristiana, Unción y Liberación. Amén.